El análisis político en Info24 con el sociólogo Eduardo Botinelli. Y estamos efectivamente en comunicación con Eduardo Botinelli hoy para hablar de lo que ha sido la incorporación de la periodista Blanca Rodríguez al Frente Amplio. Ustedes saben, la semana pasada se formalizó su ingreso al Frente Amplio y específicamente como candidata al Senado por la 609. ¿Cómo llega y qué elementos podemos marcar que llevaron al arribo de Blanca Rodríguez a la política? Es el primer punto que nos propone abordar hoy Eduardo Botinelli, a quien ya le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, Álvaro, un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ansioso por conocer tu mirada sobre este tema, tu análisis. Bueno, a ver, el primer punto que podemos ver es que la 609 no es algo novedoso que incorpore personas que no están directamente vinculadas a la actividad política, por más cercanía que pueda haber desde el punto de vista personal, ideológico, temático. Digamos, ha habido casos que los propios Mujica y Lucía Topolansky presentaron ahí, ¿no? En la conferencia de prensa donde se anunció el ingreso de Blanca Rodríguez, ¿no? Bueno, sean independientes dentro del frente, como nombraron el caso de Curiel en su momento, o la entrada en la política de Constanza Moreira a partir de justamente integrar la 609, sí. Es una forma que no es nueva, ¿no? Es decir, que ha utilizado en forma recurrente. Sí, también Sarabia y Gonzalo Mujica, ¿no? También, ¿no? De lugares distintos. O sea, ha sido como una puerta de entrada para personas de distintos perfiles con un doble sentido, ¿no? Es decir, bueno, desde un punto de vista de lugar de aterrizaje, si se quiere, pero también al mismo tiempo una búsqueda de la 609 de ampliar sus bases electorales, su composición, una heterogeneidad en cuanto a la integración de las listas, sobre todo al Senado, que ha sido el lugar donde además es más fácil de alguna forma hacer acuerdos, aunque sean menos bancas, ¿no? Claro. Lo de Blanca Rodríguez, digamos, se incorpora dentro de lo que podemos llamar en sociología política el reclutamiento lateral hacia la política, ¿no? Es decir, bueno, gente que tiene una carrera corta en términos políticos, o muy corta, en este caso casi nula, pero que lo que hace es transformar lo que tiene en un prestigio en alguna otra actividad en un capital político, ¿no? Y claramente la figura de Blanca Rodríguez tiene un prestigio acumulado importante, que además se visualizó mucho más fuertemente al momento que deja la conducción de Subrayado. El día que lo anuncia fue un primer punto, pero el último día en su participación, ¿no? Ese viernes, claramente se vio una dimensión de su capital acumulado en términos de visibilidad, en términos de respeto, desde casi todos lados, digamos, del espectro político, pero también desde el punto de vista de los colegas, es decir, pasaron cosas extrañas en esa salida, ¿no? Y eso dimensiona un poco la relevancia de la figura y, bueno, por qué, en definitiva, la 609 la incorpora, ¿no? Es decir, bueno, ese valor que se ve reflejado en su salida, claramente es algo visualizado, ¿no? Pero además ese acto tuvo mucho de comunicación, sin dudas. El discurso de ella fue, digamos, muy bien articulado, donde tocó todos los temas, donde, digamos, no hubo lectura, pero sin embargo tuvo un orden muy marcado en lo que quería presentar, muy elaborada las palabras que se iban a decir. Pero además hubo mucho de simbólico, ¿no? Es decir, bueno, estaba Pacha Sánchez, que es el que cabeza las listas, pero estaba Mujica, que está con los problemas de salud, incluso había estado internado ese mismo día por algunos controles. Y Lucía Topolansky, digamos que como los dos hacedores de la llegada de Blanca Rodríguez, pero también los que fueron las dos cabezas de lista en la última elección y que siguen siendo de alguna forma referencia para el MPP, ¿no? Y Blanca además se presentaba con cierta conceptualidad allí, ¿no? Con algunos
conceptos que tenía, tú decías, no leyó, pero hizo un discurso muy lleno de contenidos, ¿no? Bueno, sí, tuvo claramente temas desde el punto de vista conceptual que quería marcar, que fueron muy claros, es decir, bueno, la generación de esperanza, utilizó también algunos conceptos históricos del Frente Amplio, ¿no? Es decir, bueno, en un momento habló de redoblar la esperanza, ¿no? Ahí tratando de un concepto de hacia dónde debe apuntar, digamos, la generación de argumentos hacia la campaña electoral y a poder llegar al gobierno. El tema de la unión, y no solamente la unión del Frente Amplio, sino la unión de todos los uruguayos, ¿no? De la necesidad de estar juntos, de recuperar una serie de valores como el respeto y la solidaridad. También habló mucho de encontrar las respuestas señalando algunos problemas, ¿no? Y eso también fue parte de esa argumentación de hacia dónde va, ¿no? Es decir, más que qué propone, porque no aparecieron propuestas, más allá de decir, bueno, voy a cambiar mi rol, ¿no? Y voy a salir a encontrar las respuestas a las preguntas que siempre hizo. Hizo mucho sin profundizar, solamente desde el punto de vista conceptual, con algunos puntos, digamos, más específicos, otros más genéricos, de descripción del país y de qué elementos podían llevarse adelante para generar esa esperanza, si se quiere, ¿no? Una cuestión de esto de mirar hacia el futuro, ¿no? Eso que dijo, bueno, voy a dejar de hacer las preguntas, voy a dedicarme a encontrar las respuestas, claro. Con los ojos puestos en el futuro, ¿no? Cuando justo antes, unos minutos antes, había estado hablando del tema de la educación, de la necesidad de la educación y de la infancia. Y por otro lado también hizo algunas especies de autodefiniciones, ¿no? Pero esas autodefiniciones como un lugar desde donde se para ella para hacer política. Como mujer, como madre, valores, por ejemplo. si se quiere, va a defender, ¿no? Y ahí habló de, bueno, que es una mujer, que es madre, que es feminista, ¿no? Es decir, va marcando, digamos, distintas vetas de una mujer en su rol de mujer, en su rol de madre, pero además en su rol de feminista, con la defensa de los derechos adquiridos. Y es interesante que puso el tema inmigración, por más que ella hace varios años tiene en sus cuentas de X esa cuestión hija de migrantes. De inmigrantes, ¿no? Pero lo puso como una cuestión teniendo en cuenta la coyuntura de Uruguay también en términos de migración. También definiéndose como una cristiana de izquierda, muy también trayendo el tema de los valores cristianos vinculados a eso que mencionaba antes con respecto al respeto y la solidaridad. Y dos puntos que claramente marcan también su posicionamiento fue la mención específica a la defensa de la agenda de derechos y a la defensa de verdad y justicia, ¿no? Es decir, incluso llamó la atención, Eduardo, perdón, que te corte, cuando dijo que iba a estar muy alerta a lo que esté ocurriendo con respecto a estos derechos en la región, ¿no? Sí, claro, como que, o sea, claramente se posicionó en un lugar de fuerte presencia, ¿no? Es decir, de mirar lo que pasa acá en función también de lo que está pasando en la región con esos derechos adquiridos. Claramente parece notorio que está hablando de Argentina fundamentalmente. Claro, sí, sin duda. Ahora, esto, bueno, tiene, por supuesto, me imagino, más de una lectura, ¿no? Están quienes pueden ver esto como una forma nueva del viejo caudillismo, donde se apela de pronto más a la imagen que a otros contenidos. Sin embargo, también hubo, como tú hacías notar, algunos contenidos. Entonces, ¿cómo analizar esto? ¿Qué le puede aportar al Frente Amplio? Bueno, a ver, sí, hay cuestiones que puede aportar desde el punto de vista de imagen, ¿no? Claramente, podría darse, o sea, a ver, ha habido casos donde hay incorporaciones que básicamente lo que buscan es un rendimiento electoral por esto que hablábamos al principio, es decir, bueno, una persona de prestigio en alguna otra actividad
se incorpora a la política y con eso se pueden juntar votos, ¿no? Bueno, en este caso particular no parece que sea la única finalidad, obviamente sí existe, ¿no? Pero no como única, digamos, en el sentido de esto que decía en cuanto a que fue un discurso muy político, ¿no? Fue un discurso muy cargado de política, conceptual, ideológico, es decir, pero además reivindicando la política como una herramienta para transformar, ¿no? Es decir, no viene en una impronta, o por lo menos no aparece en estos discursos, una impronta de, digamos, de rescatar la política como algo que ya no sirve, sino al revés, ¿no? Claro. Sí, con un matiz diciendo, bueno, de alguna forma lo que Mujica y Topolán que pidieron o me solicitaron fue jerarquizar la política, ¿no? Y jerarquizar la política creo que en un doble sentido, en elevar el debate, ¿no? El diálogo sin agravios, eso es uno de los puntos que ella marcó. El otro tiene que ver con la unión, ¿no? A partir del diálogo generar unión de las distintas partes, digamos, y generar un diálogo más amplio. Pero también esto se da en un contexto donde, un apunte cortito también con respecto a esto, es que no es casualidad que Bordaberry haya vuelto a la política y Blanca Rodríguez aparece en la política, y los dos hacen mención a esta cuestión de unir y de jerarquizar y de evitar los agravios, ¿no? Es decir, me parece que ahí claramente hay un diagnóstico, que no estoy comparando las situaciones, porque Bordaberry además ya estaba en la política hace un tiempo, se retiró y vuelve, pero sí esa cuestión de que claramente hay algún diagnóstico, que lo hemos hablado algunas veces, de degradación del vínculo político, ¿no? Claro. Y esta mención que hace Blanca Rodríguez parece ir en ese sentido. Sí. Lo otro tiene que ver con la incorporación de Blanca Rodríguez a la política, que tiene algunos puntos importantes en cuanto a cómo se ve de la opinión pública, que claramente esto en realidad lo vamos a tener más claramente a partir de las mediciones que salgan en estas fechas, ¿no? Seguro. Pero claramente no había contraindicaciones, digamos, a la decisión de dedicarse a la política. Una persona que tiene cierta capacidad de convocar, pero todos estos atributos que aparecían ya previamente eran mucho más marcados dentro del Frente Amplio que fuera. Es decir, en este sentido tampoco es novedad que Blanca Rodríguez incorpore al Frente Amplio, ¿no? Es decir, ya desde la propia opinión pública, el propio electorado, ya se la veía mucho más cerca de la izquierda y era más aceptada desde la izquierda que desde los partidos de la coalición. Entonces todavía no tenemos forma de poder medir o dimensionar cuánto puede mover, sobre todo pensando en la contienda electoral entre los bloques, digamos, entre el Frente Amplio y los partidos que conforman la coalición. Eso es la incógnita más grande. Lo que sí parece claro es que dentro del Frente Amplio, bueno, se posiciona la 609 con una fuerza que ya tenía una predominancia dentro del Frente Amplio, con los acuerdos que ha alcanzado, pero además la 609 con la incorporación de Blanca Rodríguez le da un plus, digamos, adicional a lo que estaba teniendo en la carrera electoral, ¿no? Eduardo, clarísimo, sin duda que da para seguir conversando y por supuesto, como tú decías, cuando estén las mediciones, ni que hablar que iremos viendo qué tanto puede impactar esta incorporación. ¿Nos reencontramos en 15 días? Nos reencontramos en 15 días, Álvaro. Muchas gracias. Gracias a ti, un gran abrazo.